Gracias por conectarse hoy. Al final de este corto audio video te haré partícipe de la gran bendición recibida. Hace algunos días mi amado Jesús me reveló el honroso nombre dado a mi ministerio. Durante mi caminar en el Evangelio siempre me interesó hacer algo para recompensar de alguna manera la salvación que me habían otorgado. Le doy gracias a Dios por la vida de un compañero de universidad llamado Víctor Hugo Lemos. Espero me esté escuchando. Gracias por su vida, fue de mucha bendición para mí. Fue el instrumento usado por mi amado Jesús. Él me hablaba de Cristo, me invitaba a su casa a estudiar juntos y aprovechaba para hablarme del que había muerto también por mí en la cruz del Calvario. Decidirme me llevó algún tiempo. Cuando sucedió el terremoto en mi país, Guatemala, en febrero del año 76, quedamos todos terriblemente asustados y los que logramos sobrevivir al mismo, le damos gracias a Dios por eso. En el mes de marzo siguiente busqué una iglesia evangélica para que alguien me apoyara para hacer mi confesión y entregar mi vida a mi amado Salvador. Todavía me invadía el miedo a morir en otro desastre natural. Yo creía en Dios a mi manera, como muchos. Asistía a diferentes iglesias a confesar mis pecados, a hacer la penitencia exigida por el párroco del lugar y corre y va de nuevo a seguir haciendo mi voluntad y fijar fecha nueva para volver a la limpieza espiritual acostumbrada como una religión. Realmente a cualquiera que le preguntes, todos creen en Dios. Creen que en las buenas obras son salvos, en amar al prójimo, pero sin un encuentro ni compromiso real con Jesucristo. No hay cambios significativos. Así era yo. Hace más de 12 años que realmente Dios permitió que comenzara a hacer lo que Él esperaba de mi persona, como hijo. Estoy obligado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Hace 10 años aproximadamente, aunque no me lo creas, tuve la experiencia personal de oír claramente la voz de Jesucristo. En un momento más difícil de mi vida, recién había pasado una enfermedad de hemorroides horrible. Ni dormir podía y tenía que ir a trabajar en una empresa y me iba todo desvelado. Un fin de semana X, cuando me sentía muy solo y desventurado, le dije a mi Dios que me sentía fracasado en todo, a pesar de que vivía en una casa propia y tenía mi vehículo y una hermosa familia. Le dije que necesitaba de Él, estaba solo en casa, mi esposa había salido a sus actividades y mi hija pequeña a sus estudios, y yo estaba recién despedido de la empresa última en que trabajé en relación de dependencia. Y me quejé con mi Señor y le confesé que me sentía solo, fracasado, y que mi sueño de ser pastor de una iglesia se me había truncado varias veces. Y escuché claramente su voz que me dijo, te lo digo con toda sinceridad y certeza, estas fueron sus palabras: no necesitas iglesia para predicarme y el obrero es digno de su salario. Me sentí el hombre más privilegiado y único sobre la tierra al escuchar audiblemente a mi Dios. No me habló al oído, mi experiencia fue como que alguien te hable desde fuera de tu casa con voz clara y convincente. El primer paso que di fue salir a predicar a los buses de mi localidad la bendita palabra de mi Dios. Nunca promoví ofrendas, lo advertía a los que me escuchaban que no lo hicieran porque a pesar de estar desempleado, me daba vergüenza que alguien me diera dinero a cambio de la palabra.
creo firmemente que no es una mercancía para promover ofrendas del Evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios sin ningún interés mezquino. Escucha lo que dice la palabra en Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En el camino Dios me proveyó, después de muchas necesidades económicas, el local y el equipo necesario para poner una empresa jurídico-contable, para poder llenar mis necesidades económicas. Todo fue sobrenaturalmente proveído por mi Dios. Le doy gracias por eso, porque no me abandonó. Pero todavía faltaba algo más. Estaba haciendo algo para mi Dios, pero no estaba seguro si eso era realmente lo que Él quería para mí y si lo que yo pensaba que era un evangelista era lo que Él quería para mí, y ese era lo que me había nombrado, evangelista. En la Biblia, el ministerio es el servicio que un creyente realiza para la iglesia y principalmente para Dios. Los ministros proclaman la buena noticia de la salvación prometida por Dios en Jesucristo. Efesios 4:1-12 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Elección de los 12 apóstoles. Mateo 10, del 1 al 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo. Hace 2000 años Jesús realizó este llamado y nombró apóstoles a sus discípulos cercanos que caminaron con él. En la actualidad son los mismos cristianos que asimismo se nombran u otros lo hacen por ellos, lo cual no es bíblico. Todos los llamados a servir sentimos la necesidad de alguna manera de saber cuál es el nombre de nuestro ministerio, y tratamos de hacer lo mejor que podamos. Es muy honroso, pero delicado a la vez, ejercer un ministerio. Debemos perseverar y dar los frutos que Él espera de nosotros.
La duda fue aclarada finalmente y te comparto cómo a través de mi búsqueda llegué al momento que Jesucristo me indicó con claridad en su palabra el nombre de mi ministerio. Escucha el final de mi solicitud a mi amado Jesús. ¿Qué dice en su palabra? Lucas 17, 7, 10. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso dé gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, esto hicimos. Este es el honroso nombre de mi ministerio, siervo inútil. En nuestra actualidad son los hombres los que se autonombran profetas para las naciones, apóstoles de apóstoles, maestros, doctores en doctrina y en la ley, porque nos gusta ser reconocidos por los demás, pero al final Jesucristo dice que somos siervos inútiles, porque solo hacemos nuestra obligación, difundir la gracia redentora de Cristo obtenida en la cruz del Calvario para beneficio de todo aquel que en Él crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta el día de hoy no he sabido de ningún apóstol, maestro, doctor, profeta para las naciones que resucite a un muerto literalmente hablando, que sea capaz de resucitar a un Lázaro después de 4 días de muerto como lo hizo Jesucristo. A los profetas para las naciones les digo, ya no hay nada que profetizar ni proclamar. Todo está dicho, todo está escrito. Estoy seguro que en tu vida y relación con Dios han sucedido milagros. En mi familia también han habido sanidades extraordinarias, hasta de enfermedades inesperadas que nos pudieron llevar a la tumba. Pero Dios tiene el control. Durante la pandemia todos nos enfermamos de COVID en mi familia, pero Dios nos guardó. Por alguna razón seguramente es una nueva oportunidad para todos para seguir sirviendo. Él espera que demos los frutos que todo hijo de Dios está obligado a dar. Conclusión final. Es un honor y honra que Cristo te diga que eres su siervo. El agregado inútil es una exhortación a crecer cada día en su conocimiento y alcanzar por la predicación a los escogidos para ser salvos. Estos son los muertos en sus delitos y pecados que debemos resucitar. No se nos olvide que esta bendita palabra es un regalo de nuestro amado Salvador y Señor. No se vende esta palabra por dinero, que mi Dios nos libre de caer en eso. Llegó el momento más hermoso y final. Es una invitación cordial a ti que has escuchado por primera vez. Si te ha motivado lo que oíste y te gustaría ser parte de los salvos por la gracia y el sacrificio de nuestro amado Jesucristo, permíteme por favor que te acompañe en tu decisión. Este es el objetivo principal de mi hijo Jorge David, que edita los videos, y el mío. Jesús proclamaba, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Oremos. Vengo hoy ante ti, mi Señor, a pedir perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres Dios y te pido me otorgues la salvación de mi alma. Gracias, mi Señor, por darme esta oportunidad. He escuchado que tú hoy me haces una nueva criatura. Te doy gracias por eso. Gracias por perdonarme.
Hasta pronto, que Dios les bendiga a todos abundantemente. Amén.